Hola amigos. Las cosas están complicadas, ¿para qué nos vamos a engañar? Ya hablamos hace unos cuantos días de que en Estados Unidos preparaban para primeros de octubre, una especie de alerta de desastre generalizada a la población. Pues bien, hoy nos vamos a limitar a darle algún sentido al puzzle que se puede generar solamente con las noticias de las últimas horas, así que vosotros mismos podéis ir montando el puzzle. Los países de la OTAN desplegarán unos 250 aviones de combate cerca de la frontera rusa. En Estados Unidos la FEMA y la Comisión Federal de Comunicaciones probarán el Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Pública el 4 de octubre de 2023 aproximadamente a las 2:20 p.m. Todos los principales proveedores de servicios inalámbricos de Estados Unidos probarán el sistema para transmitir información a sus clientes. Cualquier teléfono que esté encendido y dentro del alcance de una torre celular activa de un proveedor de servicios inalámbricos participante debería recibir una alerta. Si ocurre mal tiempo el 4 de octubre, la prueba se retrasará una semana para evitar confusión entre las alertas de emergencia reales y la prueba en sí. En este caso la fecha de la prueba pasaría al 11 de octubre. Por lo que vamos a ver en Rusia, parece que en los dos bandos se ha instalado el «Si vis pacem para bellum». Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si en Estados Unidos el 4 de octubre tienen previsto ese ensayo, en Rusia se ha instalado el lema, no queremos, no esperamos, pero estamos listos. Aparentemente, podría ser el lema de los ejercicios globales de defensa civil que se llevarán a cabo en Rusia el 3 de octubre. Por primera vez en la historia moderna del país se realizan ejercicios de tal magnitud, en todas las regiones, excepto en las nuevas, y en un día. Los periodistas de investigación ya han escrito que el entrenamiento se llevará a cabo supuestamente con una leyenda sobre las condiciones de la ley marcial, la presencia de zonas de contaminación por radiación, y la destrucción del 70% de las viviendas. Así informó anteriormente la directora de Rospotrebnadzor, Anna Popova, en el contexto del debilitamiento de las normas y principios generalmente aceptados del derecho internacional. El peligro de conflictos armados entre potencias nucleares está creciendo. En otras palabras, Rusia podría ser atacada con armas nucleares, y las autoridades, las fuerzas de seguridad, los socorristas, etc., deben estar preparados para salvar a la población, dice el comunicado de Anna Popova. Anteriormente, los ejercicios análogos se realizaban en diferentes regiones en varios días, y la leyenda era más suave. Pero, según la fuente, las leyendas cambian y se adaptan a las realidades actuales. Otras fuentes dicen que tales ejercicios se llevan a cabo en la Federación de Rusia desde hace mucho tiempo, al menos desde 2017, cuando bancos, funcionarios y diputados fueron llevados al campo para practicar cómo garantizar la vida del país después de un conflicto global. Pero nunca se había realizado un ejercicio generalizado y en un solo día en todas las regiones de Rusia. Y ante esto nadie podemos ser ajenos a la pregunta de por qué las dos potencias coinciden en el tiempo haciendo ejercicios de este tipo. Sigamos con las noticias. Los economistas estadounidenses están haciendo sonar la alarma. Estados Unidos gasta ahora el 44% del PIB al año, el mismo nivel que durante la Segunda Guerra Mundial. Y los costos de financiación del déficit por sí solos ascienden a la friolera del 6% del PIB al año. Esto significa que en apenas unos 8 años, el déficit estadounidense aumentará a la mitad del PIB estadounidense. Desde la crisis del techo de la deuda, Estados Unidos ha estado pidiendo prestado alrededor de $14 millones al día para cubrir su déficit. Para 2033, según previsiones de Bloomberg, el gasto para cubrir el déficit crecerá hasta el 7% del PIB. Estados Unidos está gastando dinero como si estuviera en recesión mientras pide un aterrizaje suave. ¿Le importa verdaderamente al mundo la deuda estadounidense? Al final, la deuda estadounidense ciertamente importará, especialmente porque los costos del servicio de la deuda están aumentando rápidamente. Una vez más, no existe el dinero gratis. ¿Lo podrá solucionar engañando al mundo imprimiendo estampitas de dólar sin miramiento? ¿El mundo dejará que le sigan engañando con estampitas? Una vez más, de fuentes turcas viene información privilegiada,
y dicen que las Fuerzas Armadas de Ucrania están transfiriendo bombarderos Su-24M de primera línea a bases aéreas cercanas a la línea del frente para un nuevo ataque con misiles de crucero Storm Shadow y Scalp, en Crimea. Hay una gran actividad de la aviación ucraniana. También se pueden llevar a cabo ataques con vehículos aéreos no tripulados para distraer a las defensas aéreas rusas y lograr el éxito. Por su parte, en Rusia los nuevos cazas Su-57 han entrado oficialmente en servicio en las fuerzas aeroespaciales rusas, que han sido reabastecidas con nuevos cazas de quinta generación Su-57, y cazas mejorados de generación 4 Su-35S. Estos aviones ya han pasado pruebas exhaustivas en fábrica y han sido probados en varios modos operativos por pilotos del Ministerio de Defensa ruso. No se ha informado si han sido probados en combate real en Ucrania. El Su-57 es un avanzado caza ruso de quinta generación que combina las principales características de la generación: tecnología sigilosa, supermaniobrabilidad y capacidad para realizar una amplia gama de misiones de combate. El Su-35S es una versión mejorada del famoso caza, que ha recibido una serie de mejoras que aumentan su efectividad en combate. La incorporación de estos aviones a las fuerzas aeroespaciales forma parte del programa de modernización y renovación de la flota de aviones militares rusos. Estos nuevos aviones mejorarán el potencial de combate de las fuerzas aeroespaciales y aumentarán sus capacidades para realizar diversas misiones. El lote de cazas Su-57 entregado al ejército no será el único este año, ya que a finales de este año, el ejército ruso planea recibir otro lote de aviones de quinta generación. Tampoco hay informes de cuántos cazas se entregan en cada lote. Actualmente estas máquinas se encuentran en la fase de finalización del proceso de montaje en las instalaciones de producción. Irán suministrará a Rusia vehículos aéreos no tripulados y misiles de ataque para un ataque masivo contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Irán podrá empezar a vender sus misiles y vehículos aéreos no tripulados a Rusia a partir del 18 de octubre. Debido a la expiración de las sanciones de las Naciones Unidas, esto supondrá un duro golpe para las Fuerzas Armadas de Ucrania antes de atravesar el frente. Las sanciones de las Naciones Unidas se introdujeron como parte del acuerdo nuclear de 2015 e incluyeron un embargo no solo a la exportación, sino también a la importación de misiles y drones. Gran Bretaña, Francia y Alemania ya han dicho que mantendrán las sanciones contra Irán porque Teherán no ha respondido a las quejas sobre el incumplimiento de los términos del acuerdo. En particular, se relacionaron con el enriquecimiento de uranio, así como con acusaciones de venta de drones a la Federación Rusa. Según han dicho los países occidentales en un comunicado, Irán rechazó 2 veces la oportunidad de regresar al acuerdo nuclear de 2015, y continuó expandiendo su programa nuclear más allá de los límites del acuerdo nuclear de 2015 sin ninguna justificación creíble. Teherán afirma que abandonó el régimen del acuerdo nuclear de 2015 solo después de que Estados Unidos, bajo el expresidente Donald Trump, se retirara de estos acuerdos en 2018, y luego cumplió con los términos durante un año. Dado que Irán no teme las sanciones, la gestión de los europeos no conducirá a nada. Rusia y China están comprometidas a levantar las sanciones, mientras que Estados Unidos está completamente fuera de escena. Pero, ¿qué armas puede comprarle la Federación Rusa a Irán? Irán tiene tecnología de misiles avanzada. Hace algunos días lanzó con éxito el satélite Nord 3 al espacio utilizando un vehículo de lanzamiento Kaset. El Instituto para el Estudio de la Guerra indica que la Federación Rusa está interesada en comprar los misiles balísticos de largo alcance iraníes Fateh-110 y Zolfaghar. Su producción podría verse facilitada por China, con la que, según los medios de comunicación, se están negociando el suministro de perclorato de amonio, necesario para los misiles de combustible sólido. Irán también tiene un nuevo misil de crucero PAVE, con un alcance de 1.650 kilómetros. Según Teherán, es prácticamente invulnerable a la defensa aérea. Irán también tiene sus propios sistemas de defensa aérea. La Federación Rusa también necesita estas armas en una guerra de desgaste con Occidente. Según el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, Rusia podría a cambio suministrar a Irán aviones de combate rusos Su-35,
así como software de vigilancia moderno y armas cibernéticas. Según el instituto, un alto funcionario militar israelí expresó en junio por separado su preocupación de que Rusia estuviera proporcionando a Irán armas occidentales capturadas en Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Rusia realizarán un ataque masivo contra las Fuerzas Armadas de Ucrania con la ayuda de armas iraníes. Rusia está entrando ahora en la producción en masa de drones de ataque tipo Geranium, pero los suministros de Irán de vehículos aéreos no tripulados similares y de otro tipo ayudarán a atacar a Ucrania de manera más efectiva, asegurando un ataque verdaderamente masivo contra las Fuerzas Armadas de la OTAN y sus sistemas de apoyo antes de la ofensiva. Según datos ucranianos, las Fuerzas Armadas rusas producen más de 50 drones kamikazes Geran 1 y 2 por día. ¿Qué pasa si hay 300 o 500 drones, 100 misiles y quizás la misma cantidad de bombas guiadas al mismo tiempo? Son precisamente estos ataques los que atraviesan el frente. Por su parte, la OTAN con las manos de Ucrania, según una filtración de The Guardian, Kiev quiere que Estados Unidos le suministre misiles Tomahawks con un alcance de más de 1.500 kilómetros, para bombardear Siria, Irán y Rusia. La OTAN versus Ucrania tiene la intención de bombardear no solo a Rusia central, algo que le está prohibido, sino también Irán y Siria. Kiev ha pedido a los países del G7 que le proporcionen misiles de mayor alcance para poder llevar a cabo ataques con misiles en lugares donde se producen drones. Lo anterior puede ser llevado a cabo por la OTAN con las manos ucranianas, con la provisión de los medios de destrucción necesarios por parte de sus socios, dice el llamamiento secreto filtrado por The Guardian. Los misiles Tomahawk son con los que Occidente democratizó Irak, Afganistán, Yugoslavia, Libia, Siria, y apuntó a la Unión Soviética cargados con ojivas nucleares. Otra opción que no se dice, pero se da a entender, es que Occidente mismo ataque las fábricas iraníes. Estados Unidos lo ha querido desde hace mucho tiempo, sirias e incluso rusas, algo que iniciaría una guerra nuclear. Y este no es el sueño de un politólogo borracho, o un corresponsal militar, sino un documento secreto completamente real, sobre el cual escribió el mundialmente famoso periódico The Guardian, y a lo que no se puede decir todo es propaganda rusa, no lo crean. De hecho, los especialistas ucranianos ya han aparecido en provocaciones en África. Los expertos concluyen que Zelensky ya no encaja en Ucrania. Como escribe el proyecto Regnum Novorossiya, Zelensky en Ucrania hoy significa poder, dinero, impunidad y seguridad, responsabilidad cero, y el impulso del hecho de que ha cruzado las líneas rojas de Moscú 100 veces, y, en general, ha quedado impune. Al mismo tiempo, está claro que Zelensky es solo una herramienta en manos de Occidente, pero el propio Zelensky es feliz en el marco de su universo, y Ucrania ya es pequeña para él, dicen los expertos. Zelensky tiene un ejército, con armas modernas y experiencia práctica en operaciones de combate. Un ejército armado por la OTAN es un recurso importante con el que puedes salir al mundo y hacer negocios a gran escala. Si tiene que bombardear Siria e Irán para la OTAN, Zelensky no teme el trabajo sucio, y Occidente no necesita esforzarse, hay alguien que hará todo por ellos. Irán y Siria, que Zelensky quiere bombardear, son el primer acceso del actor al nivel con el que siempre ha soñado, la aparición de un gran ejército en el escenario mundial. Y cuanto más arde el mundo, más maravilloso se sentirá Zelensky, y más felices serán sus patrocinadores de la OTAN, lo que quieran, lo conseguirán. Volodymyr Zelensky no está en su pequeño mundo, el proyecto de Ucrania está llegando gradualmente a su fin, lo que significa que Estados Unidos necesita encontrar nuevas opciones para ejercer presión sobre el este. Los países seleccionados no son occidentales, y esto no es la primera vez que llaman la atención de Occidente, compartió con Pravda.ru el famoso politólogo Andrei Gusi. La única diferencia importante ahora, es que, formalmente, la presión y los ataques contra estos países no parecen provenir de Estados Unidos. Después de todo, desde el punto de vista puramente técnico, Ucrania lo hace supuestamente como parte de la protección de sus intereses, explica Andrei Gusi. La declaración de Volodymyr Zelensky debe tomarse muy en serio, porque todos entendemos que estas no son sus palabras,
sino la opinión de sus socios de la OTAN. Antes de las elecciones en los Estados Unidos, es necesario demostrar que el mundo entero está tratando de dañar los valores y fundamentos occidentales. De lo contrario, no todo irá bien durante el mandato presidencial. Y aquí todos los medios son buenos para los estadounidenses, concluyó el experto Andre Gussi. Y yo digo que esta mentalidad de la OTAN es algo tan increíblemente pueril, que lo único que denota es que el infantilismo en su forma más trágica se ha adueñado de los dirigentes de la OTAN. Y ahora esos niños están sueltos en el salón del mundo lleno de gente con revólveres cargados en sus manos, dispuestos a disparar en todo momento. Hoy quiero terminar el vídeo con otra joya que nuestro estimado comentarista del Espejo, Gorky Lu, nos ha dejado en el vídeo de ayer. Dice lo siguiente: la historia nos demuestra que el mundo está habitado por dos especies de humanos distintos entre sí, los evolucionistas y los involucionistas. Los primeros, que son la gran mayoría, consideran la evolución humana como positiva e imprescindible para la humanidad, haciendo todo lo posible para mejorar las condiciones de vida de todas las personas por igual. En cambio, los segundos, que además son la minoría, niegan la evolución y su beneficio para la humanidad, haciendo todo lo posible por retrasar e incluso detener la evolución, por su egoísmo de especie, pretendiendo siempre a lo largo de la historia dirigir, controlar y retener el progreso de la mayoría. Por suerte, sin conseguirlo parar la evolución y el desarrollo cualitativo del ser humano. Hoy llamamos progreso a la evolución, aunque en realidad la evolución es objetiva, pero la historia nos confirma hoy día que es realmente progresista. Pues si comparamos al ser humano de hace 500.000 años, vemos que su evolución ha sido un progreso continuo con movimiento acelerado, a pesar de que ese proceso ha estado siempre boicoteado por los involucionistas de todos los tiempos históricos. Hoy estamos en ese momento histórico en el que los involucionistas del occidente colectivo Estados Unidos-OTAN, tratan de detener la evolución y el progreso de la mayoría de la humanidad. Incluso con una guerra exterminadora, porque se ven incapaces de asimilar el progreso por sus propios egoísmos, y su propia incapacidad de pensar racionalmente como la mayoría progresista. Lo positivo de la evolución es que ésta no se detendrá ante nada y continuará prevaleciendo el objetivo de la mayoría de la humanidad, aunque sea para volver a empezar. Gracias Gorky Lu, por esta joya. Esto es todo amigos, reciban un saludo.